Bienvenidos a la noticia electoral. En esta edición tenemos una entrevista con el doctor Erasmo Reina. Él es candidato al Senado por el Partido Aprista Peruano. Doctor Reina, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, gracias por la invitación y a tus órdenes para absolver las preguntas que estimes pertinentes. Doctor, se inicia la campaña, usted está yendo al Senado. ¿Cuáles son las principales propuestas que tiene y qué lo lleva a tentar una curul? A ver, yo he participado en el año 2001, 2006, de alguna manera dirigiendo el equipo de justicia del partido. Y luego ya me he desempeñado como viceministro de Justicia durante casi 2 años y medio, segundo gobierno de Alan García. De tal manera que siempre he estado vinculado al tema de la cosa pública. Además he sido funcionario público durante más de 20 años. Y en esta oportunidad yo creo que el país requiere que algunos de nosotros que ya tenemos de alguna manera nuestra vida profesional y familiar, digamos, resuelta, por llamarlo de alguna manera, busquemos intervenir en la política desde nuestras respectivas posiciones ideológicas para contribuir en algo que yo considero importantísimo, el tema de la gobernabilidad, que va de la mano con la institucionalidad en este país. Si hay algo que se ha quebrado en el Perú, Carlos, es la institucionalidad, porque hay instituciones cero credibilidad, empezando por el despacho de la República, que con las medidas urgentes y un poco de fuegos artificiales del presidente Gerí, ha recuperado cierta posición y cierta legitimidad. Pero en los últimos años hemos tenido presidentes que brindaban entre el 5, 6, 7, 8, 10%, Congreso de la República, ahí nomás, Poder Judicial, Ministerio Público, una calamidad desde el punto de vista de la institucionalidad y la visión que tienen los peruanos de ellos. Claro. Entonces, hay que entrar para fortalecer, hay que educar. La política no solamente tiene que ser enfrentamiento, confrontación, insultos, esa es la baja política. Claro, ahora, usted es un abogado penalista, ¿no? Digamos que litiga constantemente. Entiendo que también su visión de entrar al Senado va también por ahí, por mejorar este sistema. Se habla mucho de la organización tan necesaria, por ahí también va su interés. Exacto. Primero entonces nuestro enfoque de institución, de gobernabilidad, y luego ya vamos descendiendo a qué aspectos o qué áreas nosotros podemos contribuir de nuestra especialidad. En efecto, yo siempre he sido un preocupado del tema del sistema de justicia, y creo que ahí hay que impulsar desde los partidos políticos no intromisiones en lo que cada juez debe resolver, fortalecer sí las instituciones y fortalecer aquellos instrumentos que posibiliten una mejor administración de justicia. Por ejemplo, hemos visto que el Ministerio Público está destrozado desde el punto de vista de la institución, porque tenemos normalmente a un fiscal de la Nación que está en el medio del candelero y forma parte finalmente de la discusión política, si se persigue a alguien o no se persigue, o persigue a uno y a otros no. Yo creo que el fiscal de la Nación debe convertirse en el representante y en el gestor de dirigir la institución. Yo creo que ahí hay que ir a un proceso de reforma constitucional, reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, hay que ampliar la conformación de la Junta de Fiscales, darles el manejo de la gestión del Ministerio Público y apartarlos de alguna manera de la función jurisdiccional en la que tienen que tomar parte, Claro. es decir, acusar. Y ahí el problema entra en que si termina acusando, esto termina siendo un instrumento político, ¿no? Claro. Es un aspecto que deberíamos ¿Y cómo, tener cuidado. cómo cree usted que se llevó esta crisis que se vive básicamente en el Ministerio Público? Yo creo que justamente la pérdida de institucionalidad, el sometimiento del Ministerio Público a determinados intereses políticos, no descubrimos la pólvora cuando decimos que Vizcarra tuvo una injerencia directa en el funcionamiento de algunos miembros del Ministerio Público. El IDL, Carlos, yo creo que ha sido, digamos, el instrumento de copamiento y de copamiento mental, ¿no es cierto?, de muchos miembros del Ministerio Público que terminaron siendo operadores políticos, lejos de ser operadores del sistema de justicia.
Siempre hay que recordar, la justicia tiene que ser imparcial. Claro, el Ministerio Público no es poder judicial, pero sí debe cumplir un rol fundamental en la defensa de los derechos fundamentales y no actuar como cancerbero, Claro. ¿verdad?, de determinados operadores políticos, por Ahora, ejemplo, ¿no? doctor, el APRA vuelve a estar en una contienda electoral. En la pasada no estuvo y bueno, no ha formado parte de este Congreso. ¿Usted cree que el no haber formado parte de este Congreso tan cuestionado, ¿no?, por algunos incluso hasta deslegitimado, es un plus para el APRA? Absolutamente, porque además siempre hay en el recuerdo colectivo la buena gestión que han tenido nuestros parlamentarios apristas a lo largo de la etapa republicana, desde cuando el APRA entró a la escena política y pudo colocar congresistas, diputados y senadores, y luego ya congresistas propiamente hablando en los últimos no congresos, se destaca mucho la formación no solamente política, sino además jurídica y en otros ámbitos del conocimiento humano. Hemos tenido congresistas, se debe extrañar a un Luis Alberto Sánchez, un Armando Villanueva del Campo, y luego pues a un Alan García, ¿no es verdad? Y más recientemente, estoy tratando de reducir algunos nombres, Javier Velázquez, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, entre otros, ¿no? Entonces, ese es el tipo de gestión y de trabajo legislativo que la población de alguna manera anhela nuevamente. Y no pues toda esta sarta de gente que advenediza en la política y que lo único que ha servido estos cargos es para favorecer a algunos, para perjudicar a otros, y pues el último gran escándalo es esta señora pues que terminan contándole las uñas, Claro. profesionales que deben estar al servicio parlamentario y no al servicio de sus Claro. pies, ¿no? La imagen del Congreso se ha venido bastante abajo en los últimos años, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es una lamentable situación de cara al sistema democrático que hay que sostener, ¿no? La población tiene que entender que el mejor régimen en la que una sociedad pueda organizarse y vivir es un régimen democrático. Lamentablemente, la institución que es la más representativa de la democracia tiene que ser el Congreso de la República, los parlamentos. Sin embargo, esto debido, y la población tiene que analizar a la participación advenediza de gente que nunca ha estado preparada para entrar a la política y otros que tienen sus partidos políticos hecho empresa o sus empresas hechos partidos políticos en la que no tienen militantes sino servidores, ¿no es verdad?, o empleados. Esa es otra manera de haber banalizado la política y el resultado es este Congreso que ahora pues tenemos con una aprobación languideciente, ¿no? Ahora, eso habla mucho también de los partidos políticos, ¿no? De lo Sí. que se han convertido algunos, bueno, no sé si llamarlos partidos políticos, son organizaciones que no tienen esta escuela política y hay pocos, siempre se habla mucho del APRA, del PPC, por ahí Acción Popular. ¿Cómo va el tema de las elecciones internas en el APRA? Mira, yo justamente quiero rescatar lo siguiente. Excepto el APRA, el resto es pura finta. O sea, la elección que supuestamente va a existir el 30 de noviembre respecto al resto de partidos políticos, todo es finta, ¿no? Es decir, Acuña no tiene rivales, López Aliaga no tiene rivales, Keiko Fujimori no tiene rivales, son listas únicas que van a ser impuestas por el voto de los delegados que son elegidos entre ellos mismos para que tengan su plancha presidencial. En el APRA no. En el APRA es imposible que tú te catapultes a representar al Partido del Pueblo en una plancha presidencial si no has tenido una determinada trayectoria o tienes una destacada participación gremial, política, empresarial, pero siendo militante. En consecuencia, nosotros vamos el 30 de noviembre a una verdadera elección, que va a ser una fiesta democrática. Son 15 planchas presidenciales, con candidatos unos más conocidos que otros. Yo estoy impulsando la plancha popular y provinciana que encabeza Javier Velázquez, conforma también Carla García y Lucho Wilson, que fue congresista y es un gran dirigente nuestro y un gran médico en el sur, en el Cusco. Y está la plancha que encabeza Jorge Castillo, con Mauricio y con nuestra secretaria general Belén, entre otras planchas, ¿no? La de Hernán, etcétera, ¿no?
Esa es una verdadera fiesta democrática. Pero 15 son bastantes, ¿no? Es que nosotros vivimos la democracia y sentimos la democracia y celebramos la democracia. Entonces, cuando ha habido el sorteo de números, en la que yo también estuve presente para conocer mi número de postulante al Senado, dentro de la interna del APRA, estuve presente y había, pues era una fiesta, Carlos. O sea, había gente que postulaba al Parlamento andino, al Parlamento, al Senado regional, diputados regionales, y la verdad que era una fiesta. Todos estábamos ahí abrazándonos, celebrándonos, comprometiéndonos con el partido de Haya de la Torre, que por viejo que es nuestro gran partido, creo que es el más joven en reverdecer la dinámica democrática dentro de nuestra organización, ¿no? ¿Con qué número está yendo? Yo voy con el número del amor, Carlos. Yo voy con el número 14. Voy con el número 14. Por ahí me dijeron el cupido del APRA, porque yo voy con el número 14. Así que creo que es un buen número. Y bueno, yo creo que vamos a tener el respaldo de nuestros compañeros militantes el 30 de noviembre, porque saben y conocen que puedo aportar y aportar bien para las próximas elecciones. ¿Qué le diría usted a las personas que piensan que, digamos, tienen el análisis de que tras la partida de Alan García, el APRA ya no tiene un representante fuerte? ¿Es tanto así? A ver, el país ya no tiene un político fuerte. El Perú ya no tiene un liderazgo como el de Alan García. Yo creo que, de verdad, da pena decirlo, pero en nuestra realidad, o sea, sumado todos los presidentes que sucedieron a Alan García, no salen ni la tercera parte de Alan García, ¿no? Porque algunos incluso restan en vez de sumar, ¿no? Alan García fue un líder continental, tuvo un liderazgo además universal, era reconocido no solamente como un gran orador a nivel mundial, sino que además demostró un talante democrático en ambos gobiernos, y sobre todo tuvo un extraordinario segundo gobierno que, mira, lo característico, más allá de las 153.000 obras y del tema, digamos, que no se ve, el tema educativo, ¿no es cierto?, las distintas reformas legales que se hicieron, pero le devolvió al Perú la esperanza de creernos ser capaces de superar a Chile, de creernos, de ser, digamos, los líderes en Latinoamérica en tema económico y en reducción de la pobreza, como consecuencia de ello. O sea, le devolvió al país la fe, la alegría, y eso es lo que queremos volver a hacer con un gobierno del APRA, devolverle la fe al país en sus gobiernos, en sus gobernantes, en sus instituciones y nuevamente en la política. Nuevamente en la política. Pero ya no depende tanto de digamos, se critica, por ejemplo, se critica mucho al Congreso, que el Congreso es así, es asá, pero partamos de que no es el Congreso, son los congresistas, ¿no? La institución está por encima. ¿Cómo recuperas esta imagen del Congreso? ¿Basta con tener las dos cámaras? Se dice mucho que con las dos cámaras la situación va a mejorar. ¿Basta con eso? No. Yo creo que va a importar, en verdad, de los ciudadanos que ahora nos deben estar viendo y escuchando. Porque una buena elección, como bien indicas tú, hace que hayan buenos representantes. Pero si elegimos a la chacota, pensando y decidiendo en la cola, si elegimos por circunstancias X, Y, Z, pero que no tiene un enfoque de mejorar el país, que no tiene un enfoque en poner, digamos, a partidos sólidos, organizados, con comprobada calidad democrática, vamos a pasar nuevamente a lo mismo. Entonces yo creo que el poder está en manos de la ciudadanía. Es decir, hoy todos criticamos lo que pasa en el país, pero finalmente todos somos responsables de lo que pasa en este país. Claro. O sea, finalmente, como indicas tú, no son las instituciones, son las personas que conforman las instituciones. Claro, es cierto, pero si las personas llegan para destruir el sistema democrático, ¿cómo es posible que un tipo como Bermejo haya estado dentro de la institución más democrática? O sea, se utilizó la elección como caballo de Troya para desde dentro socavar, derrumbir, petardear la democracia. Eso es lo que tiene que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y usted cree que en el Congreso hay otros Bermejos? Sin duda, sin duda. Yo creo que lamentablemente la politización de la justicia, de la fiscalía y también de la policía
porque acá se crearon divisiones exclusivamente para perseguir a determinados personajes políticos, incluidos Alan García, y a esas divisiones se les dio una enorme cantidad de dinero para inteligencia, y que en algún momento tendrá que dar cuenta de ello, en vez de dedicarse a investigar verdaderamente el crimen organizado. Por esa razón es que han crecido pues estos bandas criminales, organizaciones criminales de extorsión, sicariato, etcétera, porque la inteligencia policial, la inteligencia fiscal estaba mirando cómo perseguir y destruir al adversario político, ¿no? Claro, eso inevitablemente me lleva a hablar de Alan García, ¿no? Alan García, y lo hemos conversado con usted en algunas entrevistas, digamos que se sostiene que fue víctima de un cerco que finalmente terminó con él quitándose la vida. Este equipo Lavajato, que puso los ojos en el expresidente, ¿usted considera que debería seguir funcionando? Hace poco hubo una decisión del Tribunal Constitucional que anulaba el caso Cócteles. ¿Cómo queda este equipo? ¿Cómo quedó? ¿Debería seguir operando? ¿Cuál debería ser el futuro de estos fiscales? Carlos, lo que se ha decidido últimamente en el Tribunal Constitucional es la cereza del pastel. Es decir, ya mellada estaba el funcionamiento de este equipo Lavajato, y yo sí coincido en aquellas posiciones en las que lo que tiene que fortalecerse son las fiscalías provinciales, penales, las anticorrupción, pero lo que no puedes estar creando son estos equipos especiales que terminan siendo, a la larga, instrumentos de presión de quien conduce los destinos de la Fiscalía de la Nación. Y eso termina tergiversando la función que tiene, de acuerdo a nuestra Constitución Política y su ley orgánica, el Ministerio Público. Así que, en efecto, yo solamente quiero recordar, cada vez que puedo decirlo, lo debo decir, es que contra Alan García, Carlos, nunca hubo una acusación. La investigación de García se quedó en preliminares. Nunca hubo una delación, nunca hubo un codinome, nunca hubieron cuentas, solo la afirmación post-mortem, después de fallecido Alan García, que para salvar el pellejo se dijo que determinado dinero que se le había encontrado era para él, pero nada de eso ha sido corroborado ni probado, Carlos. Y hablamos, que usted es un litigante, ¿no? Es un abogado penalista. Digamos, desde el Congreso, si es que usted logra llegar al Senado, ¿cómo impulsar para que la justicia no sea tan lenta? Hay procesos que duran 10, 15, incluso veíamos algunos de policías y militares cuyos procesos duran más de 30 años. ¿Cómo Exacto, aceleramos Carlos, eso? es atroz. Mira, un proceso, en el estudio también vemos de alguna manera casos, unas defensas gratuitas para algunas personas que llegan a buscarnos, procesos de alimentos que pueden durar desde la interposición de la demanda hasta que sale la sentencia más de un año. De alimentos. De alimentos. Y un proceso, te pueden dar una pensión anticipada en unos 5 o 6 meses, ¿no es cierto? Te estoy hablando de casos extremos. Pero hay procesos civiles que pueden durar en primera instancia 3, 4 años, hasta que lleguen el recurso de casación 6 años, Carlos. Esa es la justicia a la que se ha desatendido, porque hemos estado mirando todos, ¿no es cierto?, a la justicia, digamos, mediática, ¿no?, en la que salían los fiscales y los jueces a hacer su circo, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado de la pobre gente que litiga en Pichanaki, en Cosco, en Conchumbivilcas y más cerca, en todos los distritos de los conos de nuestro país, donde abundan procesos de alimentos. Por eso yo creo que hay que mirar al sistema de justicia de manera integral, hay que impulsar desde el poder del Estado, que es el Congreso de la República, fortalecer el sistema de justicia para tener una justicia más célere. Hay que probablemente también desjudicializar una serie de pretensiones que ahora son judiciables para llevarlas al arbitraje popular, a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay que asignar más recursos y hacer que los líderes o las cabezas del Ministerio Público y del Poder Judicial
asuman como propio la implementación de estos sistemas, unidades de flagrancia, porque solo así vamos a atender a aquellos sectores que hoy ven a la justicia como algo a la que si llegan, Dios sabe cuándo saldrán. Claro. ¿Y qué hacer con estos jueces provisionales? Bueno, Que parecen eternos, ¿no? Sí, a ver, ese es un gran problema que lamentablemente lleva a dos cosas: a corrupción, a mediocridad en la gestión y a veces también a manipulación, ¿cierto? El que depende del presidente de la Corte Superior, que lo nombró porque es su amigo, etcétera. Bueno, el presidente de la Corte levantará el teléfono y le dirá: oye, en este caso, sácame el proceso o la sentencia en así, ¿no? Y el que tiene plata, este tipo, como sabe que va a estar pocas semanas o meses, pondrá pues su tarifa para sacar alguna resolución, ¿no es verdad? Y mediocridad, porque evidentemente, si este tipo no ha llegado a obtener un nombramiento en fiscalía, en juzgado, después de largos años de ejercicio, es porque no está preparado para el cargo, ¿no? Eso tiene que acabarse. Pero además que hay que buscar acá, no puede darse más recursos, que lo necesita el sistema de justicia. Yo siempre me dirijo a eso como sistema de justicia. Tiene que darse recursos al sistema de justicia, sí, pero hay que trabajar un tema de presupuesto por resultados. O sea, claro. Más plata si inviertes bien, más plata si sacas sentencias céleres, más plata si realmente resuelves dentro de los plazos. Yo creo que es la mínima exigencia que puede pedirse al sistema de justicia, ¿no? Claro. Doctor, y para ir terminando, hemos hablado de propuestas que tiene usted, pero el APRA como partido, ¿cuál es el camino que tienen en esta campaña electoral? En principio, fortalecer el Estado desde el punto de vista de hacer viable las inversiones privadas. Hay que respetar en el Perú la normatividad, el orden jurídico, darle paz al país, porque cuando hay un país convulsionado, cuando hay un país en la que todos los días extorsionan y matan a la gente que saca a vender su limonada, su jugo de naranja, su periódico, su pequeña pollería, su pequeña salchipapería, no hay ni siquiera inversión en nuestros emprendedores. Y esa foto que es hacia abajo, si uno mira esa misma foto hacia arriba, evidentemente aquel que tiene millones no va a invertir porque hay inseguridad. Entonces hay que darle seguridad jurídica, seguridad ciudadana, hay que fortalecer los equipos de inteligencia de la policía, hay que ir a una promoción a los alcaldes y gobiernos regionales que permitan la construcción de penales, porque nadie quiere penales, todo el mundo quiere más penales, pero cuando dice voy a construir un penal en la provincia tal, en la región tal, te hacen marchas y no hay ningún penal. Entonces hay que incentivar eso, que las cárceles sean cárceles factoría, cárceles empresa, que ir hacia el autosostenimiento, a la autogestión de las cárceles. De esa manera vamos a generar un escenario para que el Perú vuelva a crecer, tengamos inversión y tengamos finalmente un PBI que pueda volver a crecer en los términos que crecía con el gobierno de Alan García, con un menor precio del oro, 6, 7, 8, 9%. De tal manera que se genera más puestos de trabajo y también le quitamos caldo de cultivo a la delincuencia, porque nuestros jóvenes que cada día salen de los colegios, institutos y universidades van a poder quedarse en el Perú para obtener trabajo digno y de esa manera contribuir con su país y no ser caldo de cultivo para la delincuencia. Bien, recordemos que el doctor Erasmo Reina está yendo al Senado por el APRA con el número 14. Vamos a ver cómo se mueve esta campaña electoral que empieza, como mencionamos hace algunos días, a calentarse ya con, digamos que al conocerse la lista de algunos partidos de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Doctor, un gusto haberlo tenido en estudios. Muchas gracias, Carlos, y un abrazo a mis amigos y a mis queridos compañeros y compañeras, esperando que el 30 de noviembre nos permitan representar a nuestro gran partido, marcando el número 14 para el Senado Nacional. Bien, estuvo con nosotros el abogado penalista Erasmo Reina, quien es candidato al Senado por el APRA con el número 14. De esta manera llegamos al final de la noticia electoral.